Hi, everyone, and thank you for joining us today for the City of Somerville Lead Paint Safe Somerville information session. I'll start by introducing myself and our program staff that are here today. This is Andres Bueno. He's our program specialist, and he helps applicants through the application process. And he's also kindly going to be translating today into the slides into Spanish as we go through them. And then we have Russell Cody, who is a program manager, and he oversees the program. Hi, Russell. And he is also a wealth of knowledge if anybody has any questions on the webinar, or if you do enroll into the program. And you should be joining us shortly is our project coordinator, Jerry Carrington. And he is also a wealth of knowledge. He takes over once applicants are enrolled into the program. Yes, Andres, there is somebody that is requesting translation. So do you want to translate what I'm saying? Pues, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Bueno y trabajo en el equipo de ese programa de Plomo. Estoy aquí con Christine Andrews y también Russell Cody, que tiene mucho conocimiento sobre el plomo. Y finalmente estamos esperando un compañero, Jerry Carrington, que ayuda en los pasos cuando estamos listos a hacer trabajo en una casa o una unidad. Thank you, Andres. And if anybody at any point has more questions about the program that they would like to ask, you can put it into the Q&A. Si alguien tiene preguntas, hay un área en el chat y puede escribir su pregunta allí. Thank you. And I am also adding a link into the chat to sign up for the program. If at any point you're interested in signing up, you can just click the link and input your information. También mi compañera Cristina está poniendo en el chat un enlace a nuestro sitio de internet y con nuestra información, y con ese enlace nos puede contactar, llamar o escribir con las preguntas que tenga. Okay, with that, we'll get started. First, today we're going to talk about the Lead Paint Safe Somerville program. We're going to give a brief lesson about lead, then talk about the program itself and how you can participate, and then we'll answer any questions that you have about lead or Lead Paint Safe Somerville. Pues primero vamos a dar información general sobre el plomo, hablar un poco sobre el programa de plomo que tenemos, los próximos pasos para ser aprobados, y también finalmente estamos aquí para responder a sus preguntas. Okay, so we'll start with what is lead. Comenzaremos con qué es el plomo. So lead is a naturally occurring metal. It's used as an additive across many industries, including paint and gasoline through the late 1900s. It's also used in cookware and plumbing. And as a fun fact, its sweet taste was favored by ancient civilizations, and it's believed to have played a role in the fall of the Roman Empire. Pues, ¿qué es el plomo? Plomo es un metal natural. Se usa como un aditivo en varias industrias, típicamente en industrias más viejas como en pintura y gasolina hasta el siglo 1900. Y todavía hay plomo que se utiliza en utensilios de cocina y también en otras áreas.
y se cree que la intoxicación de plomo es una causa de la caída de los romanos. When lead is ingested into your body, it mimics elements like iron and calcium, and as a result can block neuron receptors, and children are especially at risk. However, symptoms don't appear immediately, so it's important to take preventative action. Pues cuando se consume el plomo, no es obvio inmediatamente porque las síntomas no aparecen inmediatamente, pero los elementos imita otros elementos como hierro, calcio y el plomo bloquea los receptores neuronales. Y pues los peligros de plomo es pues especialmente peligroso para niños. The blood lead level of concern for children between 1 and 5 years old is 5 micrograms per deciliter, and a child under age 6 with a blood lead level greater than 10 micrograms per deciliter is considered to be lead poisoned. These levels indicate if a child has been exposed to lead, and this can help us identify instances of exposure and take remedial action sooner. And for those of us who aren't scientists and have trouble visualizing what 5 micrograms might look like, it's smaller than a spoonful of sugar. So this is much lower than previous limits that were set by the Centers for Disease Control, because research has shown that even low level exposure can lead to lifelong impacts. Pues ahí hay, mi compañera está explicando que hay niveles de plomos peligrosos con niños de edad entre 1 y 5 microgramos por decilitro y para niños menos de 6 años sería un nivel más grande de 10 microgramos por decilitro. Sería un caso de envenenamiento por plomo. Básicamente, una cucharada de azúcar sería un caso de peligro en plomo. Low levels of lead can cause serious and irreversible health effects, including learning disabilities, attention deficit disorder, behavioral problems, and decreased intelligence. And lead poisoning can have lifelong impacts to a person and community. Persons with these conditions may receive less education and be more susceptible to things like unemployment, crime, violence, and incarceration. Bajos niveles de plomo pueden causar o tener efectos graves para la salud, incluyendo impactando el sistema del nervioso, el riñón, el habla y el daño al lenguaje. También causa problemas de aprendizaje, problemas de conducta, mala coordinación muscular, disminución del crecimiento muscular y impacta la inteligencia general. Y el envenenamiento por el plomo puede tener un impacto por toda la vida en una persona y también en su comunidad. Hay estudios que muestran la relación entre el plomo y niveles de educación y también con el desempleo. También hay coordinación entre niveles de plomo, el crimen, violencia y otras cosas así. So where can lead be found? The Lead Paint Safe Somerville program focuses on two to three main areas of sources of lead in home environments. Most commonly, exposure comes from lead dust, but lead paint can be found in homes built before 1978, when it was banned in lead-based paint nationally. And then lead from vehicle emissions that were absorbed into soils before it was phased out in the 1990s can also be found in our soil.
while this presentation does not address the last two sources that are on this list, food and water, and our program doesn't address those either, we wanted to make sure that they were included just so that everyone was aware that food and water can also be sources of lead too. Pues se encuentra plomo en varias áreas, incluyendo en polvo, especialmente, eso es el más común, especialmente cuando hay edificios construidos antes de 1978. También hay peligro de plomo en pintura, también en el suelo, comida y agua. En el programa de nosotros podemos identificar y medir el peligro de plomo en el polvo, la pintura y también en el suelo. So Somerville has many beautiful older homes, but aging homes can also pose potential risks to public health. Nearly 90% of homes in Somerville were built before lead-based paint was banned. And this is a picture of what that might look like. Aquí hay una foto de un ejemplo de un peligro de plomo en Somerville. En 90% de las casas fueron construidas antes de las leyes prohibiendo el plomo en construcción y también en gasolina. The only way to know if there's lead in your home definitively is to have your home tested for lead. Property owners may complete a lead inspection with a certified lead inspector. For renters living with children under 6 years old, landlords are required to have rental units inspected and have a letter of compliance on file. Renters with children under 6 years old are encouraged to contact program staff. This is just to note that if you do enter into our program, Lead Paint Safe Somerville, we will coordinate and schedule an inspection with you if you're enrolled into the program. You don't need to pay out of pocket for this, and we can't reimburse for inspections completed outside of the program. Pues hay varias maneras para saber si su casa o unidad tiene plomo. Es posible que le haga una prueba de plomo en su casa, pero también lo que es más para que sepan, para inquilinos con niños menos de 6 años, los propietarios deben inspeccionar unidades y ellos necesitan tener una carta de cumplimiento. Se alienta a los inquilinos con niños menos de 6 años a contactar el personal del programa nosotros. Nuestro número es 6, pues puede llamar directamente. Mi número es 617-625-6600, extensión 2584. Y nosotros podemos trabajar con ustedes para coordinar una inspección en su casa. Hay un proceso para ingresarse, pero nosotros podemos trabajar con ustedes y con los propietarios para mitigar riesgos en plomo, si es por nuestro programa o por otra manera. Thanks. I think that you might have read the part that I skipped over on this one. So I'll go back briefly. There are several ways to de-lead your home. The first way is with certified inspectors and licensed de-leading contractors. You could also do it yourself pursuant to state regulations. Then the last two ways that we mentioned in this presentation are both financing programs. One's called through Mass Housing, and it's called the Get the Lead Out program. And then the other one is the Lead Paint Safe Somerville program that's offered through the city. Okay, pues para saber si hay plomo, puede usar inspectores de plomo certificados y contratistas de eliminación de plomo autorizados. También puede hacerlo usted mismo siguiendo regulaciones estatales y se aplica solo a los propietarios. Y también hay programas del Estado. Se llama Saca el Plomo en inglés, Get the Lead Out, y es un programa del Estado y nosotros tenemos un programa federal, se llama Somerville Libre de Plomo, o Lead Paint Safe Somerville.
So just some takeaways from the introduction before we jump into the program information. No one is immune to the health impacts of lead exposure. The best way to protect against lead exposure is to prevent lead exposure, and there's no safe level of exposure to lead. Pues es importante saber que nadie, disculpe, tiene protección contra el plomo. La mejor protección sería prevención. Y la mejor manera de proteger a los niños contra la exposición de plomo es prevenir la exposición de plomo, y no hay un nivel seguro de exposición al plomo. Now, let's talk about Lead Paint Safe Somerville. Pues si hay preguntas, los puede escribir en el chat, o también nos pueda escribir sus preguntas escribiendo a leadpaint@somerville.ma.gov. Y también nos puede llamar al 681-296-7194. So Lead Paint Safe Somerville is funded by HUD, the City of Somerville, and partners. It's a limited time income-based program that provides access to 0% interest forgivable loans for lead to take care of lead paint hazard control and removal. It also prioritizes units with children and expectant mothers. Pues el programa de Pintura Libre de Plomo es financiado por HUD, el Departamento Urbano de Desarrollo, y socios de la ciudad de Somerville. Ese programa es por un tiempo limitado basado en el ingreso de los ocupantes de una unidad, y el programa brinda acceso a un préstamo para el propietario, y el préstamo es perdonable de 0% para el control y eliminación de peligro de pintura con plomo, y tenemos prioridad para unidades con niños y familias o madres o mujeres embarazadas. The program has 4 goals. First is educate residents about lead paint hazards, create safe housing environments for families, decrease opportunities for housing discrimination, and de-lead 90 units by October of this year. Pues tenemos 4 objetivos con nuestro programa. Primero, educar a residentes sobre los peligros de la pintura y de plomo. También crear ambientes de vivienda segura para familias, disminuir las oportunidades de discriminación en la vivienda, y eliminar el plomo o los peligros en plomo en 90 unidades antes de octubre de 2021. So in this section, we'll answer the questions that are commonly asked. Do I qualify? How do I enroll? How does this program work? And what do I do if I don't qualify? En esta sección vamos a responder a preguntas: si califico, cómo puedo inscribirme, cómo funciona el programa, y qué pasa si no califico. Occupants of a housing unit or like apartment or a house that are applying for the program must meet the income guidelines listed here. And these are subject to change, so we update them on our website whenever they do change. If a property owner is applying for their tenant's unit, then the tenants that are living in the unit that the owner is applying for must meet these income guidelines. For example, if 4 people are renting an apartment and the landlord applies to the program, then any member of that household over 18 must need to make cumulatively less than or equal to the amount shown on the chart, which is $96,250 for a household of 4, for their income to be eligible for the program. But there are other programs that we will talk about later and that we are happy to connect you with if you believe these income levels don't qualify you for our program.
Applying for the program can be the lengthiest part of the process. So I would encourage you, if you are interested, please submit your application and we'll get started with the application process as soon as possible so that we could be sure that your project gets in before the October deadline. Pues para calificar, familias califiquen por los ingresos y no importa si es un inquilino o el propietario o la persona que califica una unidad es el ocupante de la oportunidad. Entonces, aquí hay una mesa que muestra los límites máximos y eso es ingreso bruto antes de impuestos para una familia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Por ejemplo, para una familia de 4 personas, lo máximo que pueden ganar antes de impuestos sería $96,250 y esos números cambian cada año. Pues si usted piensa que su hogar califique o que los ingresos de su familia no exceden un límite para el tamaño de su hogar, es posible que sí califiquen para el programa. Para iniciar el proceso, los ocupantes tienen que entregar una aplicación y después hay una certificación de ingresos que hacemos para verificar los ingresos y eso es la porción del proceso entero que demora o que toma más tiempo. Entonces es muy importante, si está interesada, llenar una aplicación lo más pronto posible para iniciar ese proceso, porque sí tenemos un fecha límite en octubre de este año. And for landlords with vacant units may be granted conditional acceptance into the program subject to the volume of prioritized projects and available funding. The owner's income is not taken into consideration for neither occupied nor vacant rental units applying to the program. For occupied units, as we mentioned, we'd consider the tenant's income, but if the unit is unoccupied and there is no agreement to rent in place, we may consider the unit to be vacant. Participating landlords must agree to an affirmative marketing agreement and something called a fact sheet. The highlights of these agreements, two of the highlights of these agreements are that they regulate how the unit is marketed and they limit the rental rate and increases for the term of the loan, which is 3 years. They will be subject to the same rent restrictions as units with tenants currently living in them at the time the application is processed. And the current rent limits and guidelines are listed on our website. El programa puede aceptar unidades vacantes, pero el programa tiene prioridades para unidades con ocupantes y especialmente si hay familias con niños, pero si es posible aceptar unidades vacantes, pero es condicional al volumen de proyectos priorizadas. También si hay un caso de una unidad vacante, hay un contrato de comercialización afirmativa que limita la cantidad que un propietario puede aumentar el alquiler y el alquiler no puede subir más de 3% cada año por la duración del préstamo. Y también el acuerdo, el contrato finaliza el periodo del préstamo por 3 años. The application process has 3 steps. First is to complete an application. This includes basic information about who lives in the household, including names and ages. And we're here to help you through the entire process. All information will be treated confidentially, and we do not require tenants to provide social security numbers. The second part is to provide documentation that allows us to verify your income. And then
there are 3 versions of the application and then 3 different requirements for the information that we'll need. One is for tenants, one is for homeowners that are living in the unit that they're applying for. And the other one is for investor owners or like landlords that are applying for a rental unit that they do not reside in. This information is important because it helps us determine how many people we can provide accommodations for while work is being completed. Pues en ese programa hay 3 pasos. El primer paso sería llenar y entregar una aplicación. El segundo paso es pues dar documentación que nos permita verificar los ingresos y la cantidad de personas en un hogar. Nosotros no necesitamos números de seguro social y toda la información es confidencial. Y también necesitamos esa información para también saber si reubicación es necesario, cuántas personas nosotros tenemos que pagar para la reubicación en otro sitio en Somerville. Y finalmente, y eso pasa cuando hay trabajo en la unidad. Y finalmente, después del trabajo, el propietario puede recibir una carta de determinación cumpliendo con la ley de plomo del estado. And then just to add, the information that will be required for the income verification process is listed in the application, and it's also available on our website. You may apply online. We do have an online version of the application, and you can also print out a hard copy, or we can send one to you if that's easier. Do not email us your application or the requested information. If you could please mail it to us, or we can arrange for a contactless drop-off. That would be great. And then the last step is to receive we'll review your completed application and information and send a letter stating if you've been accepted into the program. And once you receive this letter, you'll be considered to be enrolled into the program. And if an investor owner, of course, is interested in applying for a vacant unit, they would be granted conditional acceptance. Okay, pues voy a tratar a recordar todo lo que ha dicho. I'm just saying I'm going to try to remember everything you just said. Pues el primer paso sería entregar una aplicación. Hay varias maneras para entregar la aplicación. Tenemos una copia que usted puede entregar en línea en nuestro sitio de internet. También podemos enviarles una aplicación por correo. Después, usted tiene que entregar la aplicación con la documentación necesaria para verificar que sí califiquen para el programa. Pedimos que si nos puedan enviar información por correo y no por correo electrónico por la seguridad de su información privada. Pues el personal va a revisar la información para determinar si la familia califique por ingresos o no, y si califique, podemos escribir una carta de aprobación y enviarles las cartas, la carta al solicitante y también al propietario. Once you're accepted into the program, a fully licensed and insured inspector will inspect your home. And the Lead Paint Safe Somerville has already pre-inspected inspector to do the work. So if the unit tests positive for lead, program staff will create a scope of work and schedule a walkthrough with pre-qualified licensed contractors. Contractors will bid on the project based on the scope of work and walkthrough. Program staff will then select the lowest, most reasonable bid. City staff will facilitate this entire process, totally taking the burden off of program applicants. Okay, pues cuando una familia
califique. Los próximos pasos sería una inspección, algo por un inspector con licencia y hacen la inspección en una hora conveniente a ustedes. Y si la unidad es positiva por el plomo, tenemos que seguir con los próximos pasos para hacer una casa segura. Hay un proceso donde las contratistas tienen la oportunidad de hacer una licitación para el proyecto y el ganador puede hacer el trabajo, regresa un inspector para verificar que no existen los riesgos identificados y después de la inspección final pueden recibir una carta de cumplimiento. After the contractor is selected and the property owner signs the contract, then the project begins. This typically takes about 1 to 10 days to complete. Occupants may need to be relocated temporarily. Occupants are, of course, encouraged to stay with friends and family, but if lodging is required, the city can reimburse for temporary relocation costs and up to $22 a day per person for food expenses incurred during the temporary relocation period. Pues un proyecto puede durar entre 1 hasta 10 días. Los ocupantes pueden necesitan reubicarse temporalmente, pues depende en cuánto trabajo requiere un trabajo, pues depende en cada caso la condición de la casa y el tipo de trabajo que necesita. Se sugiere a los ocupantes a quedarse con amigos o familia si es posible, si no, podemos pagar para expensas de una reubicación temporal. Tenemos acuerdos con la Quinta Inn y el Holiday Inn Express y podemos reembolsar a los propietarios $22 por día por gastos de comida, excepto para bebés. Okay. And occupants may return to their home as soon as work is completed and the unit tests negative for lead. A $205 fee will be required for the mortgage recording fee from the owner at this point. And assuming compliance with all terms of the loan throughout the life of the loan, including, as discussed, property owners maintaining rents at or below the current program limits, the loan will be forgiven after 3 years. At the end of the loan term, a $105 filing fee will be required for discharge. Cuando una unidad está limpia de plomo, los ocupantes serán autorizados a regresar a la casa. $205 deberán ser pagados por el propietario de la vivienda para el registro de la hipoteca. Asumiendo el cumplimiento, el préstamo será perdonado después de 3 años. Al final del plazo del préstamo se requerirá una tarifa de presentación de $105 para la descarga. And one thing that I will translate before we post this is just to note that aspects of the program may change due to the fluid nature of COVID-19. Pues por el COVID-19 hay algunos aspectos de nuestro programa que puede cambiar. There are a lot of benefits for participants of the program that we've discussed. So property owners can receive a 0% interest loan that's completely forgiven after 3 years, assuming compliance with the terms of the loan. Property owners may receive a tax credit up to $1,500. They may also receive an official certificate of compliance
Tenants will have their annual rent increases capped for the duration of the loan, and participants will have helped to create a safer, healthier living environment for future generations in Somerville. Pues hay varios beneficios para participantes. El préstamo es con un interés de 0% y se condona después de 3 años, asumiendo el cumplimiento de los términos del préstamo. Los propietarios también pueden recibir un crédito fiscal hasta $1,500 y también recibir un certificado de cumplimiento. Los inquilinos tendrán aumentos de alquiler anuales limitados por la duración del préstamo. De nuevo, el alquiler no puede subir más de 3% cada año por la duración del préstamo. Y finalmente, otro beneficio sería crear un entorno de vida más seguro y saludable para la familia del propietario, los inquilinos y generaciones futuras. Okay, and to sign up for more information or to fill out an application today, you can visit our website, and we'll put the link in the chat. It's somervillema.gov/lead. You can also contact us. Like I said, our email, leadpaint@somervillema.gov, goes to all 4 of us. That's the best way to get a hold of us. And you can also contact us. My work cell phone number, because City Hall Annex is temporarily closed to the public to help minimize the spread of COVID-19. So you can feel free to reach out through my work cell phone. That's 781-296-7194. And Andres provided his extension earlier too, and we can definitely also put that in the chat. His number is 617-625-6600, extension 2584. And we are currently accepting applications by mail, and our mailing address is listed here too. And again, if you are interested in the program or have any questions, please apply as soon as possible so that we can make sure that we get your project in before the deadline. Pues para participar, el primer paso sería entregar una aplicación. Usted puede visitar nuestro sitio de internet, es somervillema.gov/lead, y tenemos aplicaciones en línea. También podemos mandar una aplicación por correo si sería más fácil. Si tiene preguntas, nos puede contactar. El número de mi compañera Christine es 781-296-7194. Mi extensión directo es 617-625-6600, extensión 2584. Aquí es nuestro correo electrónico, leadpaint@somervillema.gov. También pueden mandar de nuevo la aplicación por correo a 50 Evergreen Avenue en Somerville, M02145. Por favor, recuerda que nuestra oficina está cerrada por el COVID-19, pues la mejor manera para comunicar es por correo electrónico o con una llamada. Y también tenemos servicios de interpretación si es necesario. Gracias. And if you don't qualify for our program, there are many other programs and services out there that might be available to assist you. So please get in touch with us. We would be happy to connect you with them. Here's a list of the Mass Housing to Get the Lead Out program, their phone number, and then the Massachusetts Childhood Lead Poisoning Prevention Program. That's through the State Department of Public Health. And then there's other local numbers listed here. And with all of our applications, we also give out a Protect Your Family from Lead guide. That's through the EPA. Sorry, Andres. Pues solo que hay varias agencias y más recursos que pueden ayudar con el plomo. Y aquí hay una lista de programas del Estado
con números. Si una familia no califique con nuestro programa, hay otras que pueden ayudarle. Okay, and then these are just, before we move into the Q&A, here's just a few everyday things that you can do to help prevent lead poisoning. Drink and eat foods that are high in calcium and iron. After playing outside, wash hands and take your shoes off, or ask your kids to. Before growing a garden, get your soil tested. Wash your vegetables to remove any dirt. Only drink water from the kitchen faucet and run water for 45 seconds in the morning, and never drink or use warm water from the faucet for cooking. And then you can also consult your doctor about blood level testing if you're interested. Pues aquí hay una lista de cosas que ustedes pueden hacer y tomar para prevenir el riesgo de plomo. Pues beba y consuma alimentos ricos en calcio y hierro. Jugar afuera, pues para los niños, jugar afuera, lávate las manos, quítate zapatos antes de entrar a la casa. Antes de crecer un huerto, hacer una inspección para el suelo, lavar las verduras para eliminar la suciedad. También si solo beba agua del grifo de la cocina, haga correr el agua por 45 segundos por la mañana y nunca beba ni use agua tibia de la llave para cocinar. También debe consultar a su médico sobre las pruebas de nivel de plomo en la sangre. Just to wrap things up, I know we already went through this slide, so if anybody needs to leave it up, I'll go back to it. But I just wanted to note that we do have lots of translation services that are available through the city. So please contact us if you would like assistance, or you know of anybody that would like assistance signing up for the program. Pues aquí tenemos muchos empleados aquí que pueden ayudar con varios idiomas, o si usted sabe otra familia o persona interesada que necesita ayuda con idioma, tenemos trabajadores que hablan español, portugués, criollo haitiano y también nepalí. All right. Well, thank you all for attending for this evening, and thank you especially to Andres for translating and for all of his hard work on this, and also to Russell and Jerry for their support with the presentation. So help us reach 90 units by October and help make Somerville a safer and healthier place to live. Feel free to sign up today. You can visit us online, email us, or call us anytime. Thank you all for joining us today. Feel free to sign up at our links, give us a call, email us. We are, like Jerry said, we're here to help.